Tu hijo ya no es un niño, creció, tomó su propio camino, pero tu corazón de padre, de madre, todavía siente cuando algo no va bien, ese presentimiento que nunca falla, ese nudo en el estómago que te despierta de madrugada. Ves las señales, la mirada distante, las nuevas compañías, los cambios de humor inexplicables, el alejamiento de la fe que sembraste con tanto cuidado, las elecciones que lo llevan por sendas peligrosas. Y lo peor, te sientes desamparado. No puedes simplemente decir no, no puedes imponer límites como hacías cuando era pequeño. Él tiene su propia vida ahora, sus propias decisiones. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todavía existe un camino para protegerlo? Un camino que Padre Pío reveló a padres desesperados que, como tú, sentían a sus hijos al borde del abismo. Lo que voy a compartir ahora no son supersticiones, no son artimañas espirituales. Es una práctica sacra fundamentada en la tradición católica más profunda. Un acto de fe que Padre Pío recomendaba para proteger a aquellos que amamos, incluso cuando no podemos estar físicamente presentes en sus vidas. Padre Pío conocía las batallas invisibles, veía lo que nosotros no vemos, sentía lo que ignoramos, y sabía que, en el mundo espiritual, existen formas de protección que trascienden el tiempo y el espacio. Déjame contarte la historia de Manuel, un padre de 58 años que acudió a Padre Pío en 1962. Su hijo de 27 años había abandonado la fe, estaba involucrado con drogas y vivía con personas de influencia peligrosa. Manuel lo había intentado todo. Conversaciones, amenazas, súplicas, nada funcionaba. «No puedo hablar más con mi hijo», dijo Manuel con lágrimas en los ojos. «No me escucha. Me rechaza. ¿Cómo puedo protegerlo cuando ni siquiera me permite estar presente en su vida?» La respuesta de Padre Pío fue inesperada. No sugirió más intentos de contacto directo, no recomendó sermones ni argumentos. En cambio, le enseñó a Manuel un ritual de protección usando hierbas consagradas que podía realizar en casa sin que su hijo lo supiera. Cuando no podemos alcanzar a nuestros hijos directamente, explicó Padre Pío, aún podemos envolverlos en protección espiritual. Aún podemos crear un escudo invisible a su alrededor. 3 meses después, Manuel regresó a San Giovanni Rotondo con una expresión completamente diferente. Su hijo había buscado ayuda para su vicio, se había alejado de las malas compañías y, más sorprendente aún, había manifestado interés en regresar a la iglesia. No fue una transformación instantánea, relató Manuel. Fue gradual, como si algo estuviera lentamente despertando en él, como si una niebla se estuviera disipando de sus ojos. Esta historia no es única. Cientos de padres angustiados recibieron orientaciones similares de Padre Pío durante sus años de ministerio. Y el patrón era consistente. Hijos que parecían perdidos comenzaban inexplicablemente a encontrar el camino de regreso. Ahora, antes de revelar los detalles de este ritual de protección, necesito que comprendas algo fundamental. El peligro que nuestros hijos adultos enfrentan hoy es diferente al de generaciones anteriores. No son solo los peligros físicos, accidentes, violencia, enfermedades. Son peligros que amenazan a la propia alma, influencias que distorsionan su visión del bien y del mal, filosofías que vacían la vida de significado, dependencias que esclavizan no solo el cuerpo sino el espíritu. El mundo moderno bombardea a nuestros hijos con mensajes que contradicen todo lo que intentamos enseñarles. No existen verdades absolutas. La religión es un conjunto de reglas anticuadas. El placer inmediato es el único objetivo que vale la pena. Estos mensajes no provienen solo de los medios de comunicación o de las redes sociales.
Vienen de profesores universitarios, de compañeros de trabajo, a veces incluso de otros miembros de la familia, e incluso los hijos criados en las familias más devotas no son inmunes. Como decía Padre Pío, nadie está tan fuerte en la fe que no pueda ser tentado por la duda. Si sientes ese nudo en el estómago ahora, esa angustia de reconocer la situación de tu propio hijo en estas palabras, debes saber que no estás solo. Y más importante, debes saber que todavía hay esperanza. El ritual de protección que Padre Pío enseñaba es particularmente poderoso, porque combina tres elementos que juntos crean un escudo espiritual: oración intercesoria, simbolismo sacramental e intención maternal. En términos simples, es la oración de un padre o madre, fortalecida por elementos físicos consagrados, dirigida con la intención específica de protección. Padre Pío comprendía profundamente la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Él, que cargaba las llagas físicas de Cristo en su propio cuerpo, sabía que elementos materiales pueden servir como puntos de contacto entre estas dos dimensiones de la realidad. Es por eso que recomendaba el uso de hierbas específicas en este ritual, no porque las plantas en sí mismas tengan poderes mágicos, sino porque, cuando son consagradas por la oración y la bendición, se convierten en vehículos de la gracia divina. Las hierbas que Padre Pío más frecuentemente recomendaba para la protección de seres queridos forman una combinación específica, cada una con su significado espiritual. El romero, que los antiguos llamaban rocío del mar, simboliza la purificación y la memoria. En la tradición cristiana representa la fidelidad y la lembranza constante de Dios, exactamente lo que deseamos para nuestros hijos que se han alejado de la fe. La ruda, con su sabor amargo, representa la protección contra influencias malignas. Durante siglos se plantó alrededor de monasterios e iglesias como una primera línea de defensa espiritual. La lavanda, cuyo nombre proviene del latín lavare, lavar, simboliza la purificación de la mente. Su aroma suave calma los pensamientos agitados y propicia la claridad mental, algo crucial para los hijos que están confundidos o tomando decisiones perjudiciales. El laurel, símbolo de victoria desde la antigüedad, representa en la tradición cristiana la victoria de Cristo sobre el mal. Incluirlo en el ritual es declarar espiritualmente que tu hijo será victorioso sobre las influencias negativas en su vida. Y finalmente, la albahaca, considerada real entre las hierbas, simboliza la realeza de Cristo. Su aroma intenso es un recordatorio de que nuestros hijos son hijos del Rey, sin importar cuán lejos se hayan desviado. Ahora debes estar preguntándote, ¿cómo exactamente se utilizan estas hierbas en el ritual de protección? ¿Cómo pueden ayudar a un hijo que quizás esté a kilómetros de distancia, que quizás ni siquiera esté hablando contigo? Voy a explicar el ritual paso a paso, exactamente como Padre Pío lo enseñaba. Pero antes, necesito que comprendas algo crucial. Este no es un ritual de control. No estamos intentando manipular el libre albedrío de nuestros hijos. Lo que este ritual hace es crear un ambiente espiritual propicio para que nuestros hijos puedan ver con más claridad, sentir con más profundidad y elegir con más sabiduría. Es como encender una luz en una habitación oscura. La persona aún necesita elegir mirar hacia la luz, pero al menos puede ver lo que antes estaba oculto. Como el Padre Pío frecuentemente explicaba, no podemos forzar la voluntad de nadie, ni siquiera Dios lo hace, pero podemos crear condiciones espirituales que faciliten el encuentro con la verdad. El primer paso del ritual es la preparación de las hierbas. Idealmente, deberías conseguir las 5 mencionadas, pero el Padre Pío decía que
Incluso 3 de ellas, cuando no se consiguen todas, ya forman una protección significativa. Las hierbas pueden usarse frescas o secas. Lo importante es que sean adquiridas con la intención específica de protección para tu hijo. Antes de usar las hierbas, deben purificarse y consagrarse. Este no es un proceso complicado, pero requiere sinceridad y fe. Coloca las hierbas en un pequeño recipiente con agua pura. Añade una pizca de sal. La sal que simboliza la sabiduría y la preservación en la tradición bíblica. Mientras haces esto, reza un Padre Nuestro, concentrándote especialmente en las palabras «líbranos del mal». Después, seca las hierbas gentilmente con un paño limpio, preferiblemente blanco. Mientras lo haces, visualiza a tu hijo envuelto en luz protectora. Velo mentalmente retornando a los valores y a la fe que le enseñaste. La intención es fundamental en este proceso. El siguiente paso es la consagración propiamente dicha. Idealmente, llevarías estas hierbas a que fueran bendecidas por un sacerdote. Muchos sacerdotes aún mantienen la bella tradición de bendecir objetos y elementos cuando se les solicita. Pero si esto no es posible, el Padre Pío enseñaba que los padres, como primeros sacerdotes del hogar, pueden hacer una oración de consagración. No es lo mismo que la bendición sacerdotal, pero carga la autoridad espiritual que Dios concede a los padres. La oración es simple. Señor Dios Todopoderoso, que creaste todas las cosas para nuestro bien, bendice estas hierbas que pongo bajo tu protección. Así como bendijiste los frutos de la tierra prometida, bendice estos elementos de la creación para que, por tu gracia y por la intercesión de San Padre Pío, sirvan como instrumentos de protección para mi hijo, mi hija, nombre. Aleja de él ella toda influencia maligna y envía tus santos ángeles para guardarlo, guardarla, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tras la consagración, las hierbas están listas para ser utilizadas en el ritual de protección propiamente dicho. Existen 3 formas principales que el Padre Pío recomendaba, dependiendo de la situación específica del hijo y del nivel de peligro espiritual que enfrentaba. La primera y más simple es la creación de un pequeño saquito de protección. Corta un trozo de tela natural, algodón, lino u otro material no sintético. Coloca una pequeña cantidad de las hierbas mezcladas en el centro. Átalo con una cinta, preferiblemente blanca, rezando un Ave María mientras das el nudo. Este saquito debe colocarse en un lugar significativo, en la habitación que fue de tu hijo cuando vivía en casa, junto a una fotografía suya, o en un lugar de la casa donde sueles rezar. La segunda forma, un poco más elaborada, es el agua de protección. Hierve medio litro de agua y, cuando esté en ebullición, apaga el fuego y añade una cucharada de las hierbas mezcladas. Deja en infusión durante 9 minutos, el número que simboliza los 9 coros angélicos en la tradición católica. Cuela esta agua y, cuando esté tibia, añade algunas gotas de agua bendita, si tienes. Esta agua puede usarse de 2 maneras. Puedes rociarla en pertenencias de tu hijo que aún estén en tu casa, o puedes usarla para bendecir tu propia casa mientras rezas específicamente por tu hijo. La tercera forma, quizás la más poderosa según los relatos de aquellos que recibieron orientación directa del Padre Pío, es la creación de un altar de intercesión, un pequeño espacio dedicado a la oración constante por tu hijo. En un lugar discreto y respetuoso de tu casa, coloca una pequeña mesa o repisa. Sobre ella, coloca una imagen de Cristo o de Nuestra Señora, una fotografía de tu hijo, una vela blanca y un pequeño recipiente con las hierbas consagradas mezcladas. Este altar se convierte en el punto focal de tu intercesión diaria. El Padre Pío recomendaba que, al menos una vez al día,
preferiblemente a la misma hora, los padres encendieran la vela, pusieran las manos sobre la fotografía del hijo e hicieran una oración específica de protección. La oración que él enseñaba es profundamente bíblica, basada en la parábola del hijo pródigo. Padre celestial, así como el padre de la parábola avistó a su hijo cuando éste aún estaba lejos y corrió a su encuentro, te pido que envíes tus ángeles al encuentro de mi hijo, mi hija, nombre, que la protejan de los peligros visibles e invisibles, que alejen de él ella las influencias que la desvían del camino de la verdad y de la vida, y que preparen su corazón para reconocer tu amor, así como el hijo pródigo reconoció el amor de su padre. Por intercesión de San Padre Pío, que luchó contra las fuerzas del mal y venció, pido esta gracia. Amén. Después de esta oración, el Padre Pío aconsejaba permanecer unos minutos en silencio contemplativo, visualizando a tu hijo envuelto en luz protectora, no con ansiedad o miedo, sino con la confianza serena de quien ha entregado a su hijo al cuidado divino. La vela debe dejarse encendida al menos 13 minutos, número que simboliza a Cristo y a los 12 apóstoles, la plenitud de la Iglesia. Si no es posible dejarla encendida por seguridad, enciéndela solo durante el tiempo de oración. Un detalle importante que el Padre Pío siempre enfatizaba: las hierbas deben renovarse a cada cambio de estación. Esto no es solo una cuestión práctica. Las hierbas pierden su aroma y propiedades con el tiempo, sino también simbólica. Representa nuestro compromiso continuo de intercesión. No importa cuánto tiempo lleve ver los resultados. Ahora, quizás estés pensando, ¿esto realmente funciona? ¿Puede algo tan simple realmente proteger a mi hijo que está enfrentando peligros tan graves? Esta es una pregunta natural. De hecho, muchos padres que buscaban al Padre Pío expresaban la misma duda. Su respuesta era siempre la misma. La eficacia de este ritual no está en las hierbas en sí, sino en la fe y en el amor con que son preparadas y utilizadas. Basel explicaba que el ritual funciona en múltiples niveles. En el nivel más básico, el propio acto de preparar las hierbas y realizar el ritual diariamente focaliza nuestra intención y nuestra energía espiritual. En vez de solo preocuparnos pasivamente por nuestros hijos, estamos tomando una acción concreta, dirigida. En un nivel más profundo, el ritual crea lo que el Padre Pío llamaba corredores de gracia, canales espirituales por los cuales la protección divina puede fluir más libremente hacia nuestros hijos, incluso a distancia. Y finalmente, en el nivel más misterioso, el ritual activa lo que la teología católica llama comunión de los santos. Esa interconexión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a todos los miembros del cuerpo de Cristo, vivos y difuntos. Es a través de esta comunión que la intercesión de Padre Pío se vuelve particularmente poderosa. Él, que en vida luchó visible e invisiblemente contra fuerzas malignas, continúa esta batalla desde el cielo, especialmente cuando es invocado por padres angustiados. Las historias de hijos protegidos a través de este ritual son numerosas y conmovedoras. Permítanme compartir algunas de ellas, manteniendo el anonimato de las familias involucradas. Ana, una madre de 62 años, tenía un hijo de 34 que se había involucrado con una secta que se presentaba como espiritualidad alternativa, pero en realidad practicaba rituales ocultistas. Había cortado contacto con la familia y cambiado completamente su personalidad. Desesperada, Ana comenzó el ritual de protección según lo enseñado por Padre Pío. Durante 3 meses no vio ningún cambio, pero persistió confiada en la promesa del santo de que la oración sincera de una madre nunca queda sin respuesta.
En el cuarto mes, su hijo llamó, por primera vez en 2 años. La conversación fue breve y tensa, pero fue un contacto. En las semanas siguientes, llegaron más llamadas, luego una visita sorpresa. No sé por qué, dijo él, pero empecé a tener sueños extraños, sueños con nuestra casa, con la época en que éramos una familia. Empecé a cuestionar mis elecciones. 6 meses después de que Ana hubiera comenzado el ritual, su hijo dejó la secta. El camino de recuperación fue largo, incluyendo terapia y asesoramiento espiritual. Pero el primer paso, ese paso crucial de despertar del engaño, sucedió cuando parecía imposible. Otra historia notable es la de José, un padre de 58 años, cuyo hijo de 31 luchaba contra el alcoholismo severo. El hijo vivía en otro país y rara vez respondía a los mensajes. Las pocas veces que hablaban por teléfono terminaban en discusiones amargas. José adaptó el ritual de protección a su situación específica. Sin poder enviar nada directamente a su hijo, creó un altar de intercesión en casa y, además de las hierbas consagradas, incluyó un pequeño frasco de la bebida favorita de su hijo, no para consumirla, sino como símbolo del vicio que lo esclavizaba. Durante el ritual diario, José derramaba algunas gotas de esta bebida en un recipiente con tierra, simbolizando la transformación del vicio en algo que podría, eventualmente, dar frutos positivos. Mientras hacía esto, rezaba por la liberación. 3 meses después, su hijo llamó a altas horas de la madrugada. Estaba sobrio por primera vez en semanas. «Padre», dijo él, «no sé explicarlo, pero desperté ayer con una certeza. O cambio, o moriré. ¿Puedes ayudarme a encontrar tratamiento?» José compró inmediatamente un billete de avión. Hoy, 2 años después, su hijo está sobrio, trabaja ayudando a otros dependientes químicos y ha reconstruido su relación con la familia. Estas historias ilustran un patrón que Padre Pío observaba frecuentemente. El ritual de protección generalmente no produce resultados instantáneos o dramáticos. En cambio, crea condiciones para un cambio gradual pero profundo, comenzando con un despertar de la conciencia, un momento de claridad que antes parecía imposible. Es como el amanecer, explicaba él. No sucede de repente. Primero hay una leve claridad en el horizonte. Luego, gradualmente, la luz aumenta hasta que el sol finalmente aparece. Un aspecto importante que no podemos descuidar. El ritual de protección no sustituye otros esfuerzos prácticos para ayudar a nuestros hijos. Si su hijo está luchando contra vicios, aún puede necesitar tratamiento profesional. Si está bajo influencias peligrosas, aún puede necesitar una intervención adecuada. Lo que el ritual hace es complementar y potenciar esos esfuerzos prácticos, creando condiciones espirituales más favorables para que tengan éxito. Como Padre Pío frecuentemente decía, ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Ahora, quiero abordar algunas dudas comunes que surgen cuando presento este ritual a padres preocupados. ¿Esto no es superstición? Esta es quizás la pregunta más frecuente, especialmente de católicos bien formados que temen cualquier práctica que parezca mágica. La respuesta es clara. No, no es superstición cuando se comprende y practica correctamente. La superstición atribuye poder a los objetos en sí. La fe católica auténtica reconoce que Dios puede usar elementos materiales como vehículos de su gracia. Es el mismo principio de los sacramentos y sacramentales, el agua del bautismo, el óleo de la unción, el pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Todos son elementos materiales a través de los cuales opera la gracia divina. Las hierbas consagradas funcionan de manera similar, aunque en un nivel menos formal que los sacramentos oficiales de la Iglesia. Son elementos de la creación que
cuando son bendecidos y utilizados con fe, se convierten en canales de la bendición divina. Otra pregunta común: ¿esto realmente puede ayudar a mi hijo que está a kilómetros de distancia y quizás ni siquiera cree más en Dios? La respuesta de Padre Pío a esta pregunta era profunda. La distancia física no existe en el mundo espiritual, y la incredulidad de su hijo no limita el poder de su fe como padre, madre. Él frecuentemente citaba el ejemplo del centurión en el Evangelio, que le pidió a Jesús que curara a su siervo a distancia. Jesús elogió su fe y concedió el milagro sin necesidad de estar físicamente presente. Es con esta misma fe, decía Padre Pío, que ustedes, padres, deben interceder por sus hijos. Una tercera duda frecuente: ¿y si no veo resultados inmediatos? ¿Y si la situación de mi hijo parece incluso empeorar después de que comience el ritual? Padre Pío advertía que, a veces, antes de la mejora, puede haber una intensificación temporal de los problemas. Él lo comparaba con lo sucede cuando intentamos limpiar una herida infectada. Al principio, puede parecer peor cuando sacamos a la superficie lo que estaba escondido. No desistan en la primera dificultad, aconsejaba. Perseveren en la oración. La perseverancia es una señal de fe auténtica. Él recomendaba que el ritual se practicara por al menos 40 días consecutivos antes de cualquier evaluación de resultados, número que simboliza tiempo de purificación y preparación en la tradición bíblica. Una última preocupación que muchos padres expresan: ¿y si no soy digno de recibir esta gracia? ¿Y si mis propios pecados y fallas como padre, madre, están bloqueando la eficacia del ritual? La respuesta de Padre Pío a esta angustia era especialmente compasiva. No es tu perfección lo que hace eficaz tu oración, sino el amor perfecto de Dios por ti y por tu hijo. Él aconsejaba que los padres incluyeran un breve momento de confesión personal en el ritual, reconociendo humildemente cualquier falla en la crianza de los hijos y pidiendo perdón. Este acto de humildad, lejos de disminuir el poder de la intercesión, en realidad lo aumentaba. Dios se resiste a los soberbios, recordaba Padre Pío, citando las Escrituras, pero da gracia a los humildes. Ahora, permítanme compartir algunos detalles adicionales sobre este ritual. Detalles que pueden adaptarse a situaciones específicas. Si tu hijo enfrenta peligros relacionados con decisiones profesionales o financieras, como un posible involucramiento en negocios ilícitos o antiéticos, Padre Pío recomendaba añadir una pequeña moneda al altar de intercesión. Esta moneda simboliza la purificación de las finanzas y las decisiones económicas. Durante el ritual, sostén la moneda entre tus palmas mientras oras. Señor, así como expulsaste a los mercaderes del templo, expulsa de la vida de mi hijo todo aquello que lo aleja de la integridad y la justicia. Que reconozca el verdadero valor de las cosas y no cambie su alma por ganancias temporales. Si la preocupación principal son relaciones dañinas, un hijo involucrado con malas compañías o un matrimonio destructivo, Padre Pío sugería añadir un pequeño cordón o cinta al ritual. Durante la oración, haz un nudo en el cordón diciendo: Señor, así como este nudo une dos extremos separados, une a mi hijo con influencias positivas y sepáralo de aquello que destruye su alma. Que discierna con sabiduría quién debe permanecer en su vida. Y si tu hijo lucha con crisis de fe, o se ha sentido atraído por ideologías contrarias al Evangelio, Padre Pío recomendaba incluir una pequeña vela roja, simbolizando al Espíritu Santo, junto a la vela blanca tradicional del ritual. Al encenderla, ora: Espíritu de verdad, que descendiste sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, ilumina la mente de mi hijo. Disipa las sombras de la confusión y el error, reaviva en él
la llama de la fe que recibió en el bautismo. Estas adaptaciones muestran cómo el ritual puede personalizarse para abordar las necesidades específicas de cada hijo, cada situación de peligro particular. La esencia permanece la misma, el amor paternal o maternal, expresado a través de símbolos físicos, potenciado por la fe y la intercesión de Padre Pío. Una fe inquebrantable. Un aspecto crucial de este ritual que Padre Pío siempre enfatizaba es la importancia del perdón. Muchas veces, la distancia entre padres e hijos adultos no es solo física, sino emocional, marcada por resentimientos acumulados, palabras hirientes, expectativas incumplidas de ambos lados. Ninguna intercesión fluye libremente a través de un corazón amargado, decía él. Por eso, recomendaba encarecidamente que, antes de iniciar el ritual por primera vez, los padres hicieran un examen de conciencia sincero sobre su relación con su hijo. Él sugería una oración específica de perdón, a incluir al inicio del ritual. Señor, perdóname por las veces que fallé como padre, madre, por las palabras duras que dije, por el amor que no demostré adecuadamente, por los errores que cometí en la crianza de mi hijo, y ayúdame a perdonar a mi hijo por cualquier dolor que me haya causado, sabiendo que todos somos imperfectos y necesitados de tu misericordia. Este acto de perdón, tanto pedir como ofrecer, purifica el canal de la intercesión y elimina bloqueos espirituales que podrían disminuir la eficacia del ritual. Otra dimensión importante es lo que Padre Pío llamaba el ayuno de palabras. Él notaba que muchos padres, motivados por genuina preocupación, bombardeaban a sus hijos adultos con consejos, advertencias e incluso críticas constantes, consiguiendo a menudo solo alejarlos aún más. A veces, decía él, el silencio ante los hombres, combinado con el clamor ante Dios, es más eficaz que 1000 palabras. Por eso, muchas veces aconsejaba a los padres a hacer un ayuno de consejos no solicitados, críticas y preguntas invasivas durante el período en que practicaban el ritual. En lugar de eso, debían canalizar toda esa energía hacia la intercesión. Dejen que noten la diferencia, sugería. Dejen que perciban que ustedes los respetan como adultos, incluso discrepando de sus elecciones. Este respeto abrirá puertas que los argumentos nunca podrían abrir. Muchos padres relatan que este ayuno de palabras, aunque inicialmente difícil, produjo resultados sorprendentes. Hijos que evitaban el contacto comenzaron a llamar ocasionalmente. Conversaciones que antes degeneraban en discusiones amargas se volvieron más amistosas. Pequeñas aberturas surgieron donde antes solo había muros. Vamos ahora a un punto delicado pero importante. ¿Cómo adaptar el ritual cuando hay múltiples hijos en peligro o cuando los padres están separados o divorciados? Para familias con varios hijos enfrentando dificultades, Padre Pío recomendaba un ritual unificado, pero con elementos personalizados para cada hijo. El altar de intercesión podría contener fotografías de todos, pero durante el tiempo de oración, cada hijo recibiría atención individual. No tengan prisa, aconsejaba. Dedíquenle algunos minutos a cada hijo, mencionándolo por su nombre, visualizándolo específicamente, abordando sus necesidades particulares. En casos de padres separados o divorciados, Padre Pío ofrecía orientaciones específicas que demostraban su profunda comprensión de la complejidad de las relaciones familiares modernas. Idealmente, decía él, ambos padres deberían practicar el ritual, aunque sea separadamente. La fuerza combinada de dos intercesiones parentales es particularmente poderosa, pero él era realista. Sabía que, frecuentemente, solo uno de los padres mantenía la fe activa o estaba lo suficientemente preocupado como para buscar ayuda espiritual. En estos casos,
Aseguraba que la intercesión de un solo padre o madre aún era tremendamente eficaz. Para padres divorciados que practicaban el ritual, él añadía una recomendación especial: incluir una breve oración por el excónyuge, independientemente de las circunstancias de la separación. No es necesario forzar sentimientos que no existen, explicaba compasivamente. Basta una simple oración: Señor, bendice también al padre, a la madre de mi hijo. Dale lo que ella necesita para apoyar a nuestro hijo de la mejor manera posible. Este pequeño acto, explicaba Padre Pío, rompe divisiones espirituales que podrían debilitar la protección sobre el hijo. Un elemento fascinante del ritual que aún no hemos abordado en profundidad es lo que Padre Pío llamaba la vigilia nocturna, una adaptación especial para casos particularmente graves, cuando el hijo estaba en peligro inminente. Esta versión intensificada del ritual debería practicarse durante 3 noches consecutivas, idealmente comenzando un martes, día tradicionalmente asociado a San Miguel Arcángel, protector contra las fuerzas del mal. El padre o la madre deberían despertarse a medianoche, la hora de las tinieblas, cuando, según la tradición, las influencias negativas son más fuertes, pero también cuando la intercesión es especialmente poderosa. El ritual nocturno sigue los mismos pasos básicos, pero con algunas adiciones. Una vela morada, color de la penitencia, se enciende junto a la vela blanca. Las hierbas consagradas se colocan en un pequeño recipiente con agua bendita, que se calienta suavemente. No se debe hervir para liberar su aroma, una fragancia sutil que impregna el ambiente, de fe, de esperanza. La oración se recita 7 veces consecutivas. 7, el número de la plenitud en la tradición bíblica. 7 veces para invocar la protección divina. 7 veces para tejer un escudo invisible alrededor de nuestro hijo. Tras la oración, el padre o la madre permanecen en una vigilia silenciosa, por al menos 30 minutos, simplemente presentes, atentos, como un guardián espiritual, en silencio, escuchando el susurro de la oración, esperando un signo, una señal, un presentimiento. Muchos testimonios, impresionantes, están asociados a esta forma intensificada del ritual. Hijos al borde del suicidio, que relatan haber sentido súbitamente una presencia reconfortante, una luz en la oscuridad, una mano amiga que les tiende la salvación. Otros a punto de tomar decisiones irreversibles, destruyendo sus vidas, describen una claridad mental inesperada, un despertar repentino que les hizo reconsiderar, replantearse su camino. Una madre, cuyo hijo de 41 años estaba a punto de cometer un crimen que lo llevaría a prisión, practicó la vigilia nocturna durante 3 noches seguidas, 3 noches de oración incesante, 3 noches de súplica, 3 noches de fe. En la tercera noche, su hijo llamó a las 3 de la mañana, exactamente mientras ella estaba en oración, en ese momento preciso, en ese instante de conexión. «Madre», dijo él, «me vas a creer loca, pero necesito contarte algo». Estaba listo para hacer algo terrible. Lo tenía todo planeado, pero desperté de repente con tu voz en mi cabeza, como cuando era niño, y me decías que no hiciera algo peligroso. No lo puedo explicar, pero no puedo seguir adelante. Él nunca supo que su madre estaba despierta, orando por él, en ese mismo instante, en esa misma hora, en esa misma noche. Este tipo de coincidencia, que Padre Pío llamaba la matemática de Dios, aparece repetidamente en los relatos de aquellos que practican el ritual con fe, con perseverancia, con amor, con entrega. Ahora, abordemos algunas objeciones más profundas que a veces surgen cuando hablo sobre este ritual. Algunos cuestionan: ¿no es esto manipulación espiritual?
¿No estamos intentando controlar a nuestros hijos a través de medios sobrenaturales? Esta es una preocupación legítima, importante, que debemos considerar. La respuesta de Padre Pío era clara. La intención lo cambia todo. Hace la diferencia. Si tu motivación es controlar a tu hijo para que haga lo que tú quieres, entonces sí, esto sería una forma inadecuada de oración, explicaba. Pero si tu intención es crear un espacio de protección, donde pueda ver la verdad más claramente y elegir libremente el bien, entonces es una intercesión legítima, amorosa. Él lo comparaba con la oración de Jesús por Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Jesús no controló a Pedro, tanto que aún negó a su maestro 3 veces, pero creó un espacio espiritual para que Pedro pudiera retornar, arrepentirse y ser restaurado. Es exactamente eso lo que hacemos cuando practicamos el ritual de protección. No controlamos las elecciones de nuestros hijos, pero creamos condiciones espirituales para que puedan elegir con mayor libertad interior, menos influenciados por miedos, vicios o presiones externas negativas. Otra objeción viene de un lugar de desesperación. Mi hijo ya está tan perdido, tan lejos de Dios, de la familia. ¿Es realmente posible alcanzarlo? La respuesta de Padre Pío a los padres que expresaban esta desesperación era siempre conmovedora. Frecuentemente, él mismo lloraba con ellos. Antes de responder, no existe alma tan perdida que esté más allá del alcance de la gracia, aseguraba. Mientras tu hijo viva, hay esperanza. Recuerden al hijo pródigo. Cuanto más lejos fue, más dramático fue el retorno. Luego contaba la historia de Augusto, un hombre que buscó a Padre Pío en 1956. Su hijo, de 38 años, se había convertido en miembro de una organización criminal violenta, había cometido actos terribles, estaba escondido de la policía y había jurado nunca más ver a la familia. Augusto estaba tan desesperado que hablaba de quitarse la vida, sintiéndose un fracaso como padre, un desastre. Padre Pío lo detuvo, sosteniendo sus manos con fuerza. Tu hijo no está perdido para siempre, dijo. Con una certeza sorprendente, él regresará, no como el mismo hombre que partió, pero transformado por el sufrimiento y por la gracia. Enseñó a Augusto el ritual de protección con énfasis especial en la vigilia nocturna. Durante 6 meses no hubo cambio aparente. Entonces, súbitamente, el hijo fue arrestado tras un tiroteo, donde casi pierde la vida, en prisión, aislado y finalmente forzado a confrontar sus elecciones. Comenzó un proceso de transformación. Pidió ver a un capellán. Eventualmente permitió que su padre lo visitara. 3 años después, Augusto regresó a San Giovanni Rotondo, esta vez con su hijo. El joven se arrodilló ante Padre Pío, quien lo abrazó largamente. Tu padre nunca te abandonó, dijo el santo. Sus oraciones crearon un camino de regreso para ti, incluso cuando parecía que no había camino. Hoy, este hombre, que prefirió permanecer anónimo, dedica su vida a ayudar a jóvenes a evitar el camino del crimen que él siguió. Esta historia ilustra un principio que Padre Pío enfatizaba frecuentemente. A veces, nuestros hijos necesitan tocar el fondo del pozo antes de mirar hacia arriba. La protección que buscamos para ellos a través del ritual no siempre los salva de todas las consecuencias de sus elecciones. Algunas de esas consecuencias pueden ser parte necesaria de su camino de regreso. Lo que el ritual hace es garantizar que, cuando estén listos para cambiar, encontrarán el camino iluminado, que, cuando toquen fondo, habrá un impulso hacia arriba, una fuerza que los eleve. Hay un aspecto final del ritual que Padre Pío consideraba especialmente importante para nuestra época: la protección contra influencias ideológicas y espirituales falsas.
que abundan en el mundo moderno. Nuestros hijos adultos navegan en un océano de mensajes confusos sobre el significado de la vida, sobre la moralidad, sobre la espiritualidad, filosofías que prometen liberación, pero entregan esclavitud, espiritualidades que parecen profundas, pero están vacías de verdad. Para estos casos específicos, Padre Pío sugería una adición al ritual básico, la inclusión de una pequeña vela azul, color tradicionalmente asociado a la verdad y a la sabiduría, junto a las otras. Al encenderla, el padre o la madre deberían rezar: Señor, tú que eres el camino, la verdad y la vida, disipa las sombras de la falsedad que obscurecen la mente de mi hijo, que él reconozca la verdad cuando la encuentre, y que la verdad lo libere. También recomendaba la inclusión de una pequeña Biblia, o al menos una página con un texto sagrado, en el altar de intercesión, no como un talismán, sino como símbolo de la palabra viva, que puede cortar a través de la confusión del relativismo moderno. Los resultados de esta adaptación específica del ritual son particularmente notables en casos de hijos que se han involucrado con cultos, sectas o ideologías extremistas. Muchos reportan un despertar gradual, un cuestionamiento creciente de las contradicciones en sus nuevos sistemas de creencias, un hambre renovada por la verdad auténtica. Como Padre Pío explicaba, la verdad tiene una fuerza propia. Cuando oramos para que nuestros hijos la reconozcan, estamos simplemente pidiendo que sus ojos espirituales sean abiertos para ver lo que ya está allí. Llegamos ahora a un punto fundamental que Padre Pío siempre destacaba. El ritual de protección no es una fórmula mágica que garantiza resultados instantáneos o previsibles. Es un acto de fe que se inscribe en el misterio mayor de la relación entre la libertad humana y la soberanía divina. Dios respeta el libre albedrío que Él mismo nos ha dado, recordaba el santo. Él no fuerza a nadie a elegir el bien, ni siquiera a nuestros hijos más amados. Lo que el ritual hace es crear condiciones más favorables para que nuestros hijos ejerzan su libertad de forma más auténtica, menos influenciada por presiones negativas, externas o internas. Es como abrir ventanas. En una habitación oscura y llena de humo, la luz y el aire fresco entran, pero la persona aún necesita elegir respirar, elegir ver. Esta comprensión es crucial para mantener expectativas realistas y evitar decepciones que podrían llevar al abandono de la práctica. Nuestros hijos siguen siendo personas libres, tomando sus propias decisiones. Lo que cambia es el ambiente espiritual en el que se toman esas decisiones. Algunas personas preguntan: ¿cuánto tiempo debo continuar el ritual? ¿Hay un momento en que debo parar? La respuesta de Padre Pío era simple y directa: continúe mientras su hijo esté en peligro. Continúe mientras sienta en su corazón paternal o maternal que él necesita protección. Para algunos, esto significa algunas semanas o meses, hasta que una crisis específica pase. Para otros, puede significar años de intercesión fiel, especialmente en casos de vicios crónicos o problemas espirituales profundos. Lo importante, enfatizaba él, es no practicar el ritual con ansiedad o miedo constantes, sino con confianza serena en el amor y en el poder de Dios. La ansiedad constante es una forma de incredulidad, decía. Oren como quienes ya saben que han sido oídos, no como quienes dudan ser escuchados. Esta actitud de confianza, lo que él llamaba abandono confiado, es parte integral de la eficacia del ritual. No es solo lo que hacemos externamente, sino la disposición interior con la que lo hacemos, lo que determina su poder. Una última historia ilustra bellamente este principio.
Clara, una señora de 70 años, acudió a Padre Pío en sus últimos años de vida. Su hijo, entonces con 45 años, sufría de alcoholismo severo. Hacía más de 2 décadas. Ella había intentado de todo: intervenciones, tratamientos, ultimátums. Nada había funcionado. Padre Pío le enseñó el ritual de protección, pero notó algo en su semblante. «Usted está cansada», dijo gentilmente. «Cansada de esperar, cansada de desilusionarse». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Déjeme contarle un secreto», dijo él. «Usted no necesita cargar con su hijo sola. De hecho, usted no puede. Su hijo pertenece primero a Dios, después a usted». Él entonces modificó ligeramente el ritual para su caso específico. En el centro del altar de intercesión, ella debía colocar una pequeña cruz tendida. Sobre esta cruz debía colocar la fotografía del hijo. Cada día, después de la oración regular, debía recitar solamente: «Señor, yo te lo entrego a ti. Él es tu hijo antes de ser mío. Cuida de él como solo tú puedes cuidar». Entonces, simbólicamente, debía levantar la cruz con la fotografía, como quien eleva un peso del suelo y lo entrega a otra persona. «Este es el corazón del ritual», explicó Padre Pío. «No es solo protección la que buscamos para nuestros hijos, es redención. Y la redención viene a través de la cruz, a través de la entrega». Clara practicó fielmente esta versión del ritual por casi un año, sin ver cambios aparentes. Entonces, en una mañana común, recibió una llamada telefónica. Era su hijo. «Madre», dijo él, «hoy entro en un programa de recuperación. No sé si va a funcionar esta vez. No sé si tengo fuerzas, pero quería que usted supiera que estoy intentando de nuevo». «¿Qué te hizo decidir esto ahora, después de tanto tiempo?», ella preguntó. Su respuesta la dejó sin palabras. «Tuve un sueño, madre. Soñé que estaba cargando algo muy pesado, algo que me estaba matando. Y entonces te vi a ti, levantando ese peso y entregándolo a alguien que no podía ver claramente. Y de repente me sentí, no sé, no libre exactamente, pero posible, como si el cambio fuera posible». Él nunca supo del ritual específico que su madre practicaba con el exacto simbolismo que apareció en su sueño. Esta historia encapsula la esencia más profunda del ritual de protección que Padre Pío enseñaba. No es solo sobre crear un escudo alrededor de nuestros hijos, es sobre elevarlos espiritualmente, entregándolos al único que puede verdaderamente salvarlos. Es un acto de amor parental, en su forma más pura y poderosa. Un amor que protege, sí, pero que también sabe cuándo entregar. Un amor que refleja imperfectamente, pero auténticamente, el amor perfecto de Dios por todos nosotros. Sus hijos están en peligro. ¿Siente usted esa angustia que solo un padre, una madre puede sentir cuando ve a un hijo siguiendo sendas destructivas? Este ritual que Padre Pío enseñó a tantos padres desesperados está ahora en sus manos. No es complicado, no requiere habilidades especiales, requiere solo fe, amor y perseverancia, las hierbas consagradas, la oración sincera, la intención enfocada, la entrega confiada. Juntos, estos elementos crean uno de los actos de fe más poderosos que un padre o una madre puede realizar por su hijo. Un acto que resuena a través del mundo espiritual, activando la intercesión de Padre Pío y la protección divina. Comience hoy mismo. No espere hasta que la situación empeore. No espere hasta que su hijo esté fuera del alcance humano. Como Padre Pío siempre decía, la oración preventiva es más poderosa que la oración de rescate. Que su hijo, no importa cuán lejos haya llegado, encuentre el camino de regreso a la verdad, a la luz, a la familia, a Dios. Este es el poder de este simple acto de fe
que usted puede realizar en su propia casa ahora mismo.